Bueno, esperamos que estén todos súper bien. ¿Están bien todos? ¿Sí? Ya, vamos a empezar la clase. Les quería comentar que se está pidiendo del colegio que, bueno, uno entren con sus nombres y apellidos, lo cual veo que está correcto, o sea, vamos bien en eso. Y lo otro es que la medida de lo posible activen las cámaras, ¿ya? Yo sé que a veces puede ser incómodo, o que algunos tienen las cámaras malas, que no les funcionan, pero en la medida de lo posible activen las cámaras, ¿ya? Eso solamente les voy a decir, en la medida de lo posible, ¿ya? Eh, bueno, les voy a compartir la pantalla, para que empecemos entonces sí o sí la clase. Ya, a ver aquí. Bueno, por favor traten de también, así como si es que pueden, de hablarme por el micrófono más que por el chat, porque mi computadora anda súper pegado. Sí, Valentina, no se preocupe, sí, yo sé que a veces no se puede nomás uno mostrarse en cámara, ¿ya? Sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero por eso les digo, en la medida de lo posible, que traten de mostrarse en la cámara, ¿ya? Y también en la medida de lo posible traten de hablarme no por el chat, sino por el micrófono, ¿ya? Ya, hoy día vamos a trabajar con los actos de habla, ¿ya? Eh, entonces, este es nuestro objetivo, identificar los actos de habla como unidades básicas de comunicación, clasificables en distintos tipos, según su función comunicativa e interactiva, su contexto y propósito. Ya, todo esto suena así como súper enredado, pero es algo bastante simple. ¿Ya? Pues tú te vas a decir, bueno, qué simple era. Ya, a ver, lo primero que sabemos de la comunicación, ¿cierto? Que nos enseñan ahí el lenguaje cuando estamos un poco más pequeños, ¿cierto? Es que en la comunicación siempre se da alguien que da un mensaje, ¿cierto? Que el emisor, también se le dice locutor, ya está el mensaje mismo, que es lo que se está transmitiendo, y el que recibe ese mensaje, ¿cierto? El que lo escucha o el que lo lee, ¿ya? Al que le llega el mensaje, que es el receptor, o lo que también se le dice interlocutor, ¿ya? Entonces, eso se lo explico porque de repente voy a estar hablando del interlocutor, entonces para que tengan claro que el interlocutor es este receptor, ¿cierto? Bueno, al emisor generalmente se le dice emisor, es como raro que alguien le diga al locutor, pero bueno, el emisor, ¿cierto? Es el que va a transmitir entonces el mensaje. Ya, teniendo eso claro, vamos entonces. Bueno, generalmente se pensaba al lenguaje como algo simplemente creado ya para nombrar las cosas, ¿ya? Así como por ejemplo digo eh, matera, ¿cierto? Matera, bombilla, como que el lenguaje eran simplemente los nombres de las cosas, ¿ya? Se pensaba el lenguaje de esta forma. Después, con el tema, o sea, mediante la reflexión, ¿cierto? De los pensadores que se dedicaron a pensar en el lenguaje, se dieron cuenta que en realidad no es que el lenguaje tuviese solamente la función de traducir nuestros pensamientos y como de nombrar, ¿cierto? Las cosas y simplemente traducir lo que estaba aquí en el cerebro, ¿ya? Sino que el lenguaje creaba la realidad también, ¿ya? Mediante el lenguaje podía eh, configurar y hacer cambios, ¿cierto? En la manera en que nosotros, por ejemplo, podíamos percibir las cosas, ¿ya? El lenguaje no era solamente para nombrar, sino que también el lenguaje nos llevaba a una acción, ¿ya? Por ejemplo, yo al decir, supongamos, los declaro marido y mujer, ¿cierto? Estamos en un matrimonio, ¿cierto? Y él dice, los declaro marido y mujer, yo con eso creo una realidad, ¿ya? En la cual dos personas entran en una relación distinta, ¿ya? Eh, y eso entonces va más allá simplemente de nombrar las cosas, ¿ya? También, obviamente, el lenguaje, cuando yo digo así como
pucha, me podría haber ayudado un poquito, supongamos, ¿ya? Eso también tiene una intención detrás, ¿ya? No solamente el mensaje, ¿cierto? No se toma de forma verbal a veces, ¿ya? Tiene una intención ahí que está eh, como bajo ese mensaje, ¿ya? Entonces, finalmente, el lenguaje lo empezaron a comprender como algo que creaba realidad, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, de los conceptos y las palabras que nosotros usemos, es también cómo se va configurando nuestro pensamiento, ¿ya? Eh, un ejemplo de esto que después ustedes pueden googlear ahí, para entretenerse, son las palabras que solo existen en algún idioma, ¿ya? Por ejemplo, ustedes se van a encontrar con algún país que tenga, no sé, una palabra para referirse a, a algo tan específico como, por ejemplo, eh, no sé, no se me ocurre nada ahora, soy la peor. Eh, a ver, tratando de, bueno, no me acuerdo en este momento si alguien ahí es busquilla, puede buscar un ejemplo mientras yo sigo con esto, ¿ya? Palabras que son propias de un lenguaje. Em, ¿Por qué no se me ocurrió buscar uno antes? La peor. No pensé que me iba a quedar así como en blanco. Bueno, además, ¿cierto? De estas palabras que son como, a lo que voy es que cuando tenemos en un lenguaje algunas palabras extras, es más fácil referirse a las cosas de la realidad, ¿ya? Mientras como que no haya una palabra para describir o hablar sobre algo, como que cuesta un poco más dar a entender entonces lo que uno quiere decir, ¿ya? De hecho hay muchas, no sé si a ustedes les pasa, que a veces realmente no hay palabras para poder decir lo que ustedes quieren decir, ¿ya? A mí al menos me ha pasado, creo que también es como el gran problema de los filósofos, de los poetas, de muchas personas de la gente que incluso uno considera loca, de repente es simplemente que no hay cosas que uno no sabe realmente, no alcanza como el lenguaje para poder decirlas. ¿Ya? Entonces se van creando nuevas palabras, el lenguaje va cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, el árabe tiene, no me acuerdo si eran como 3.000 palabras, una cosa así, nosotros tenemos como menos de 500, una cosa así era. Bueno, ahí también pueden googlearlo, cuántas palabras tiene el árabe, cuántas palabras tiene el español. ¿Ya? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos menos palabras, podemos referirnos a menos cosas. ¿Ya? Bueno, entonces por eso el lenguaje va creando realidad. Va creando también lenguaje y pensamiento al final van juntos. No es que simplemente el lenguaje sea el que traduce, ¿cierto?, nuestro pensamiento. Ya. Bueno, y por otro lado, ¿cierto? El lenguaje, al ser una acción también, que nos lleva a ciertas conductas, ¿cierto? Yo hablo algo, pero en el fondo tengo una intención detrás, espero que algo se siga de lo que yo dije, ya que por ejemplo el otro tenga una reacción, ya, o que el otro simplemente entienda algo. Siempre hay una intención con respecto a lo que yo quiero hacer y quiero que haga el otro. Cada vez que yo hablo, esto por ejemplo ahora que les estoy hablando y diciendo todo esto, tengo la intención de que, por un lado, yo les estoy informando, pero la otra intención es que ustedes entiendan, ¿cierto? Y eso se puede o no se puede cumplir, pero están ambas funciones, ¿ya? Cuando yo hablo. Entonces, hablar, en el fondo, igual es una acción, ¿ya? Así como correr, como rascarse la cabeza, como comer, ¿cierto? Es una acción, ¿ya? Y cuando uno habla, también hace cosas, ¿ya? Cuando uno nombra algo o crea una palabra nueva, esa palabra crea una nueva realidad, un nuevo sentido. Entonces también al hablar hacemos cosas y creamos cosas. No sé si se está entendiendo esta idea. ¿Se entiende? ¿O está muy enredada? Sí se entiende, profe. Ya, bueno. Ya, entonces cuando los pensadores, ¿cierto? Los filósofos que hablan que piensan sobre el lenguaje, se dieron cuenta de todas estas cosas
hicieron esta teoría de los actos de habla, ¿ya? Que era en el fondo para darle un poco más de importancia realmente al lenguaje y no solamente pensar que el lenguaje era algo estático, algo que no cambiaba, algo que tenía que estar la realidad primero y después el lenguaje, ¿cierto? Como que el lenguaje traducía nomás la realidad. Así que no, todo lo contrario, ¿cierto? Con el lenguaje nosotros vamos creando realidad. Ya, entonces, la teoría de los actos de habla, ¿cierto? Nos dice que los enunciados, o sea, las palabras que nosotros usamos, una frase, una idea, ¿cierto? Eso es un enunciado, una frase. eh, Eso es lo que es en el fondo un acto de habla, ¿ya? Un acto de habla, entonces, es un enunciado el cual tiene una intención del hablante y además espera un efecto en el destinatario, ¿ya? O sea, el emisor tiene una intención y espera, ¿cierto?, en el receptor algún efecto, ¿ya? Que sea informarle, que sea que conteste una pregunta, que sea que desarrolle empatía, ¿ya? Cualquier tipo de cosa. Siempre estoy esperando cuando me comunico a alguien que esa persona va a tener un efecto, ¿cierto? Con lo que le digo yo. Entonces, cuando hablamos, no solamente vamos a emitir un conjunto de palabras con significado, ¿ya? Sino que actuamos en el mundo, ¿ya? Aconsejamos, apoyamos, amenazamos, saludamos, ¿ya? Estamos haciendo en el fondo cosas y llevando a una acción. Entonces también de esto se sigue, ¿ya? Que el acto de habla, o sea, este enunciado, esta frase con sentido, ¿cierto? Tiene un significado que se forma uno por un lado, por el enunciado mismo, o sea, por las mismas palabras, y además por el contexto, ¿ya? Y ese contexto entonces es la intención del hablante, ¿cierto? Y también lo que la otra persona va a entender, ¿cierto? De este mensaje. Ya. Entonces, al final tenemos que un mismo enunciado, ya una misma frase, eh, puede significar distintas cosas en distintos contextos, ¿ya? Y eso es porque, como les digo, hay una intención detrás de cada enunciado, ¿ya? Entonces, pensemos en qué contextos, por ejemplo, se podrían dar estos enunciados que tenemos acá, ¿ya? Pensando que podrían tener distintos significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, la primera. Me gustaría tomar un helado de frambuesa con crema. ¿Ya? ¿Dónde se imaginan ustedes qué podría estar pasando que alguien dice esto? ¿Cuál es la intención que tiene al decirlo? A ver, el primero lo voy a hacer yo como para que entiendan un poco lo que hay que hacer, ¿ya? Ya. Vamos a pensar distintos contextos de esta frase. La primera es que, por ejemplo, estamos en la mitad de la nada, en el desierto, o sea, no sé si en el desierto, pero bueno, en cualquier lado, en la mitad de la nada, es imposible comprarse un helado, ¿ya? Imposible. Pero alguien dice, me gustaría tomar un helado de frambuesa con crema, ¿ya? La intención de esa persona no es que la persona lo invite a tomar un helado, ¿ya? Sino que simplemente está contando un deseo que siente, ¿no? Eso es todo. Su intención simplemente es manifestar un deseo que tiene en ese momento, ¿ya? En cambio, si tenemos el contexto en que tú estás, no sé, con tu hermanito pequeño, ¿cierto? Caminando por la calle, hay una heladería y él te dice así como, hoy me gustaría tomarme un helado frambuesa con crema. ¿Cuál es la intención ahí de tu hermanito? Que tú vayas y, oh, mira, justo hay una heladería aquí, así que ya, toma, te compro el helado de frambuesa con crema. ¿Me entienden? O sea, la intención ahí cambia porque el niño lo dice para que el otro, en el fondo, el hermano mayor, compre el helado, ¿cierto? Y se lo dé. ¿Ya? En el fondo es casi, ahí se está, en realidad la frase sería como, ¿me compras un helado de frambuesa con crema? ¿Ya? Pero a veces las personas como que hacen este tipo de enunciados en que finalmente no dice sus intenciones claramente, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro significado, ¿cierto? Ya, ahora, bueno, también le podríamos buscar otro sentido quizá a la frase de helado con frambuesa con crema que finalmente no signifique precisamente un helado de frambuesa con crema, ¿ya? Por ejemplo,
que sea una especie de clave para referirse a otra cosa, ¿ya? Y que solamente ese mensaje lo entiendan las personas que tuvieron la experiencia y entonces saben a qué se refiere, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el helado frambuesa con crema puede ser volver a nuestra infancia, ¿cierto? Como en vez de decir, me gustaría volver a ese tiempo en que estábamos en la playa y nos sentábamos a comer helado con frambuesa con crema, ¿ya? Y bueno, cuando teníamos 9 años y la vida no tenía problemas, ¿cierto? No nos preocupaba nada. Bueno, entonces un adulto podría decir, bueno, me gustaría tomar un helado frambuesa con crema, ¿ya? Y se refiere a, en el fondo, que le gustaría volver a ese tiempo en que realmente la dulzura, ¿cierto? De la infancia, la inocencia de la infancia te hacía ver el mundo de una manera tan simple, tan, no sé, ¿ya? Sin problemas. ¿Ya? Entonces, bueno, así, y le podemos buscar otros sentidos también a eso, ¿ya? Pero ahí ya depende también de que obviamente el otro maneje ese código, ¿cierto? Ya. Ahí, ahora ustedes me dicen con la segunda. ¿Me podrías decirla ahora? ¿En qué contexto es el primero que se le ocurre? Como el más obvio. ¿Están ahí? Una calle, por ejemplo, una persona no sabe la hora y por ende pregunta por la hora. Ya, claro, o sea, ahí me dijiste dos contextos ya. Uno que la persona está, no sabe ver la hora, entonces le pregunta porque en el fondo no sabe, ¿ya? La otra es que la persona, no sé, tenga una reunión, tenga algo que hacer, entonces necesita saber la hora, no tiene reloj nomás y pregunta, ¿cierto? La única intención que hay ahí, en ambas, es saber la hora, ¿ya? Porque tiene que llegar a algún lugar o qué sé yo. Pero ¿qué otro contexto nos podemos imaginar en el que esto cambie? Que en realidad cuando tú dices, ¿me puedes decir la hora? No te refieres a que te la digan. No quieres que te digan la hora, lo estás diciendo por otro motivo. A lo mejor Quiero dice, una me podría conversación. ahora para que saque el celular y te lo robes. O Claro, para también puede, de verdad, no se me había Quiero ocurrido. una plantar conversación. una conversación con alguien. ¿Como para qué? Para dar por finalizada la conversación. ¿Eso dijiste? ¿O para poder hablar con la persona, como No, meterle sí, conversa? para como, sí, eso. Ya, sí, también, ¿cierto? Ese también es otro contexto. ¿Ven? Se nos va ocurriendo, porque a mí el único que se me había ocurrido en realidad era como cuando los jefes así como llegas tarde, o el profesor llega tarde a la sala y te dice, ¿me podría decir la hora? Así como, usted llegó atrasado, ¿ya? En el fondo eso. No, él sabe quizás la hora que es, pero el punto es que quiere que tú notes que llegaste atrasado, ¿ya? Era como el único contexto que se me había ocurrido, pero miren ustedes, se le ocurrieron más, ¿ven? Así que bien. Ya, y el último. Me gustaría que me regalaran un anillo para mi cumpleaños. Podría ser una, una chica que le está diciendo a su novio que le pida matrimonio o Sí, anillo. sí, ¿cierto? Hay como la taza que dice, si te casarías conmigo, ¿cierto? En el fondo es como, oye, me gustaría que me regalaran un anillo para el cumpleaños. Como, ya, pues, Indirectas. pídeme, sí, claro, ¿cierto? Así es. Indirecta. Un buen ¿Cuándo, palo. ¿cuándo me lo vas a pedir? ¿Ya? Claro, eso podría ser, ¿cierto? Más que te le regale un anillo, ¿ya? Tiene que ser ese anillo. Ya, entonces seguimos, ¿ya? Los actos de habla, entonces que son estos enunciados, tienen entonces esta función comunicativa e interactiva, ¿ya? Por ejemplo, entre las funciones, ¿cierto? Comunicativas, que es en el fondo lo que el hablante, la intención que tiene el hablante, ¿cierto? Ya, tenemos preguntar, ordenar, expresar emociones, informar, proponer, prometer algo, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Disculparse, cualquier tipo de cosa que uno finalmente lo hace con esa intención, ¿ya? Y la función interactiva es lo que también el hablante espera crear, causar en el receptor, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una pregunta, lo que espero es que el otro me responda, ¿ya? Bueno, otras veces hago la pregunta simplemente
para criticar a alguien o para retarlo, ya como el tema, por ejemplo, de la hora. ¿Ya? Cuando doy una orden, lo que espero es que el otro realice una acción determinada. ¿Ya? Cuando expreso emociones, lo que espero es que el otro comprenda, que sienta, no sé, conmoción y que sufra conmigo, que entienda mi malestar, no sé, ¿ya? Cuando informo algo, como por ejemplo ahora que le estoy dando esta información, es que el otro, lo que espero es que el otro esté informado, ¿cierto? Que por ejemplo les digo, oiga, salió una noticia y dicen cierre de las comunas de nuevo porque, no sé, de nuevo se expandió el virus, no sé. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es que mi intención es informar y entonces que el otro sea informado, ¿ya? Y en todos estos casos que tengo aquí, ¿cierto? Proponer y que el otro acepte, prometer y que el otro confíe, parecía que si se cumple, ¿cierto? Son como correlativas, ¿ya? Si el otro realmente me contesta, por ejemplo, a mi pregunta, entonces cumplí mi cometido, ¿ya? Pero el problema es que a veces la función comunicativa e interactiva no se cumple, ¿ya? Eh, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Dice, ¿me podrías pasar un vaso con agua? Y el contexto de un abuelito que está enfermo en la cama. Hay dos maneras de que esto no se, finalmente la función comunicativa y la interactiva aquí no sean iguales, ¿ya? La primera es que eh, el abuelito esperaba que el nieto le diera el vaso con agua y al final el nieto anda con audífono, no lo escuchó y entonces no se lo pasó, ¿ya? O que el nieto estaba, no sé, con el celular jugando y es como, ya, de ahí te lo paso, y tampoco se lo pasó. ¿Ya? Entonces el hablante tenía su intención, lo manifestó, quería que el otro le diera el vaso con agua, pero no lo logró porque el receptor escuchó el mensaje, pero decidió simplemente no acatar, ¿ya? No obedecer, o no reaccionar, simplemente. O reaccionó con indiferencia. ¿Ya? Esa es como, bueno, la que se puede dar en cualquier instancia, ¿cierto? Que realmente el otro te escuche, pero al final es indiferente, o se puede dar que el otro no te haya escuchado también, ¿ya? Y en esos dos momentos no se va a lograr la función interactiva, ¿ya? Y la otra, que son como más rebuscadas de pensar por qué no se podría dar, es que, por ejemplo, el abuelito lo que quiera al decir me podrías pasar con un vaso de agua, en realidad es llamar la atención del nieto, ¿ya? Porque el abuelito, no sé, pues está ahí enfermito en cama y en el fondo quiere como compartir con su nieto que siempre está tan ocupado. Entonces, puede que ni siquiera tenga sed, que ni siquiera quiera tomar agua, pero se lo dice casi como, oye, existo, estoy acá, ¿ya? Soy tu abuelo, estoy aquí, existo. Estoy en cama, pero sigo aquí, ¿ya? Y claro, entonces el abuelito va a estar ahí y dice, oh, ¿me puedes pasar un vaso con agua? Y el nieto va a venir, ¿cierto? Le va a pasar el vaso con agua y se va a ir, ¿ya? No se va a cumplir entonces la función interactiva que era en el fondo llamar la atención del nieto, ¿ya? Entonces como son maneras como más, la tercera que les doy es como un poco más rebuscada, pero también ahí eh, tampoco calzan esta función comunicativa e interactiva. Ya, a ver, ¿quién me da algún ejemplo de cualquiera de las últimas dos? ¿Cierto? Tenemos la opción, mañana te invitaré al cine, ya que es una chica que no podrá asistir a un evento con su pareja. Supongamos que tenía, no sé, pues, tenía que acompañarlo a su defensa de tesis y le dice, pucha, no voy a poder ir, pero mañana te invito al cine, ¿ya? Eh, y la otra es, me alegro tanto que que hayas venido a visitarme, ¿ya? Y lo dice una madre recibiendo la visita de su hijo mayor. Entonces, ¿quién se le ocurre? Con cualquiera de los dos ejemplos, y ustedes escogen. Vamos, piensen, piensen.
Mira, por ejemplo, la niña que dice mañana te invitaré al cine, puede que la niña, ¿cierto? Lo que la intención aquí, más que prometer, ¿cierto? En realidad es disculparse, ¿ya? Y que la niña sinceramente le diga, pucha, lo siento, mañana te invito al cine, ¿ya? Entonces, lo que ella pretende, ¿cierto? Con eso es disculparse. Y cuando uno se disculpa, lo que espera que el otro haga es que te perdone, ¿cierto? Pero puede que eso no pase, ¿ya? Y el otro, la pareja, ¿cierto? De ella, le diga, no, yo no pienso ir contigo al cine, si tú no me acompañaste a mi tesis, yo no salgo contigo, ¿ya? Y se enoje. Entonces ahí la intención, ¿cierto?, de pedir disculpas no funcionó, ¿ya? Ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Bueno, la otra es que, por ejemplo, justo pasó un autobús y no escuchó la invitación. Bueno, eso ya tiene que ver con si no se escucha el mensaje, ¿cierto? O si la otra persona decide ignorarlo, ¿ya? Pero en este caso que les dije yo, es que finalmente el otro sí escuchó, sí reaccionó, pero no reaccionó de la forma que esperaba la persona que transmite el mensaje, ¿cierto? Ya, la tercera, me alegro tanto de que hayas venido a visitarme. Eh, Así a simple vista parece que es una mamá que se alegra, ¿cierto?, que viene su hijo de visita, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en realidad ella lo está diciendo así como de forma irónica? Porque en realidad el hijo nunca la va a visitar, o sea, es como el cometa Halley, ¿ya? Llega una vez cada tantos años la va a ver, ¿ya? Y no le llama por teléfono, o sea, es como un hijo súper despreocupado de su madre, ¿ya? Entonces justo él va y la mamá le dice, ay, me alegro tanto de que hayas venido a visitarme, de una manera súper irónica para que él en el fondo diga, pucha mamá, ya disculpa, yo sé que no vengo mucho, pero voy a tratar de empezar a venir más, no sé, algo, ¿cierto? ¿Ya? Y ¿qué pasa entonces? Lo hace con la intención como de criticarlo por una parte y hacerle sentir quizás culpa o algo por el estilo, ¿ya? Pero puede que el hijo realmente como que no se dé por aludido y piense que de verdad la mamá está feliz de que la haya ido a ver nomás, ¿ya? Entonces le responda algo así como, no sé, sí, mamita, qué rico que estamos acá. Y no se dé cuenta realmente de que la mamá estaba siendo súper irónica, ¿ya? Entonces, finalmente la función ahí no, la función interactiva no funcionó. O puede que el hijo esté muerto. Y lo haya dicho así como, ay, no sé la Fantasma. palabra. Como que sea un fantasma el hijo. O sea, como que él lo presiente ahí, pues, entonces por Aló, eso mamá, dice amor. eso. Lo Ah, siente ya. ahí, pues. Claro, o O, sea, como o que ella tam- está, ya, sí, es como historia de terror ahí, ¿cierto? ¿Puedo decir una cosa? Ya. Sí, díganos, Eh, en la última, a donde sale la mamá, ¿ya? podría decirse como que la mamá ya estaba muerta y el hijo por fin pudo descansar en paz y fue a visitar a su madre. Así como una Al historia así cementerio. como bien sad. Como bien tétrica la cosa. Como que era súper feliz y dio una vuelta de 180 grados. Y se murió. O puede que el hijo esté muerto también, uno nunca sabe. O no, mira, puede que el hijo Aló, nunca haya mamá, me ido morí. a visitar a su mamá y cuando ella muere, ahí recién lo va a visitar, po. Y ahí dice, oh, me alegra tanto que haya venido. Pero no le dice ella porque está muerta. Se lo deja escrito en la lápida, ¿ves que se puede escribir Porque, algo? Así porque igual, como el igual pasa, epitafio, y le deja así como, me alegra de que ahora me visites. ¿Se sí, porque imagina? igual pasa que los hijos no van a visitar a los padres solo hasta que mueren. A veces pasa. Sí, pues a veces Oh, qué pasa. feo. No sé, a veces pasa y al final la lata es que después uno se arrepiente tanto de eso. O sea, a mí no me ha pasado, pero me ha tocado ver. Se arrepiente mucho y dice, pucha, yo en realidad nunca me preocupé de mi mamá, y pobrecita. Y al final En el peor de los casos, la es morición. triste. Así que por eso hay que valorar a la gente cuando está viva, ¿ya? Porque después es muy tarde. Ya, nos Increíble queda, desarrollo de historia. sí, ya nos quedan poquito, así que vamos tratando de avanzar. Esto es como lo último que está de todas maneras en el portafolio, así que si ya no alcanzan a moverlo, está ahí.
¿ya? Bueno, hay distintos tipos de habla, entonces, dependiendo de esta función comunicativa e interactiva, ¿ya? Como lo que estamos aquí, ¿ya? Por ejemplo, preguntar y que responda, ¿ya? Eso es, por ejemplo, un tipo de, mm, de acto de habla, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, los asertivos, ¿ya? Donde el hablante, el emisor, afirma algo, ¿ya? Por ejemplo, el día está soleado, ¿ya? Simplemente afirmo algo. Me gustan las lentejas. El té está caliente, ¿ya? Estamos aseverando algo, estoy afirmando, ¿cierto? Que el té está hirviendo, que me queme, no sé. Y también ahí estamos, bueno, afirmando y aseverando, ¿cierto? Y también uno puede suponer, ¿ya? Eso también está dentro de los asertivos, así como eh, creo que Dios existe, supongamos, ¿ya? Creo que Dios existe. O Dios podría existir. Eso también es como una suposición, ¿cierto? O creo que le gustará, ¿ya? O me parece que preferiría que le llevaras esa chaqueta. ¿Ya? Esas son como suposiciones y en el fondo uno está tratando como de afirmar algo, ¿ya? Bueno, los directivos es cuando el hablante intenta conseguir que el oyente realice una acción determinada, pero así como ahora ya. ¿Ya? El directivo es finalmente la intención como de dar una orden, ¿ya? Y que el otro realice entonces la acción determinada, ¿ya? Ahí obviamente como ejemplo tenemos las órdenes, las peticiones, así como también eso, ¿me podría dar un vaso con agua? Lo que se espera no es que te digan, sí, sí podría, y no lo hagan, ¿ya? O sea, obviamente la idea cuando me dice, ¿me podrías pasar un vaso con agua? Es que te pasen el vaso con agua, ¿ya? O la típica pregunta, si me podrías decir la hora, sí, sí podría, porque aprendí a verla cuando tenía como 10 años, ¿ya? O sea, bueno, a los 8, no sé, o a los 7, no sé qué edad se aprende a ver la hora, ¿ya? Imagínense alguien dice eso, ¿ya? Obviamente la intención es que te digan la hora, ¿ya? Pero puede que a veces no funcione. Ya una invitación así como del tipo, te esperamos o ven mañana a mi fiesta, ¿ya? Obviamente también no es una orden así como, no, es que ven a mi fiesta, ¿cierto? Pero de todas maneras igual se está esperando que la persona aparezca ahí mañana, ¿ya? Y las preguntas que son así como directas, ¿cierto? Como la de la hora, por ejemplo. ¿Me puedes decir la hora? Ya, lo que se espera es que el otro te responda inmediatamente, ¿cierto? Eh, bueno, los compromisorios, que son otro tipo de acto de habla, es cuando el hablante se abstiene o se compromete a hacer algo, ¿ya? Entonces sirve tanto cuando uno promete a cuando en el fondo no lo hace, ¿ya? Eh, Así como, ya, yo lo hago mañana, por ejemplo, yo traigo, no sé, yo traigo el pan, ya, o también sirve cuando dices como, no, en realidad yo no me comprometo porque puede que esté súper ocupado, no voy a alcanzar a comprar, ya. Aquí también sirven las aceptaciones, entonces, y los acuerdos, también, ya. Ya, y también tenemos los expresivos, que son cuando simplemente estamos dando a conocer nuestras emociones. Y ahí tenemos las condolencias también cuando alguien fallece, de que estábamos hablando de eso. Las felicitaciones, así como feliz cumpleaños, ya, eso es un tipo de acto de habla expresivo, ¿ya? Y es solamente la función ahí que es lo interactiva, lo que se espera es que el otro simplemente sienta tu emoción o la conozca, nada más que eso, ¿cierto? Y bueno, y otras veces que no sé, que sienta culpa, que sienta remordimiento, no sé, también, ¿ya? Ahí la función interactiva puede ir cambiando. Ya, bueno, los declarativos, por otro lado, son cuando el hablante crea una situación expresada, ya como lo que les decía, los declaro marido y mujer. Ahí eso es una declaración que va a modificar la realidad, ya entonces va a crear algo, una situación. ¿Ya? Por ejemplo, también un juez que dice, usted es culpable, ¿ya? Lo declaro culpable, ¿ya? Entonces ahí cambia también la condición de ese sujeto, ¿ya? Finalmente esa expresión
determina, ¿cierto?, si se va a ir a la prisión, si no se va a ir a la prisión, si va a ser libre, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, declarar una pareja marido y mujer, despedir a un empleado, eso también, como usted está despedido. Eso quiere decir que él ya no pertenece a la empresa, que ya no es un compañero de trabajo de los demás. Eso también cambia la situación, la realidad. ¿Ya? Y dentro de los declarativos también tenemos los declarativos de uso, que es como un subgénero, ¿ya? Que son las explicaciones, las aclaraciones, amplificaciones o definiciones, ¿ya? Eso también porque, por ejemplo, no sé, uno dice una palabra, entonces uno se la puede definir, y eso también crea en el fondo una declaración de lo que la palabra es, ¿ya? Por ejemplo, dicen, no sé, un ágata es una piedra de tal propiedad, ¿ya? Eso es como a lo que va. Bueno, y entonces por los cuales el hablante aumenta la comprensión de alguien. Ya, entonces, por ejemplo, no sé, es que la ágata era como muy extraño. La geoda. ¿Ya? ¿Qué es una geoda? Bueno, una geoda es una piedra, ¿cierto?, redonda, que cuando uno la parte, adentro están los minerales, los cristales, ¿ya? Entonces uno al decir eso, está ayudando a que el otro comprenda, ¿cierto?, ahora lo que es una geoda, ¿ya? Esos son como los tipos de habla, de acto de habla, que también ahí los pueden revisar después en el portafolio. Ya. Y eso sería nuestra clase de hoy, entonces. Les dije que al final no era tan complicado como parecía, ¿cierto? Y eso, en el fondo, que siempre tenemos una intención al hablar y esperamos que el otro actúe en base también a esa intención que nosotros tenemos. Pero a veces no funciona. ¿Ya? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿No? Según la escala de... Espérense, ¿qué dice? Según la escala de... No sé qué es M-OS. La verdad, Ignacio. Era la escala de Mohs. ¿Ya? ¿Y eso qué es? Por mi ignorancia, Es pero no una lo sé. escala que, por así decirlo, detecta la dureza de las geodas. Ya, De hecho, todo es nivel en general. Es como ya. dato curioso, la ágata tiene una dureza de 6,5. ¿Y eso es como harto? ¿O es poco? Sí, es pasable. La del diamante debe tener como 10.000. Porque Sí, está como cercano al nivel del cuarzo. ya. Y el El diamante de... al 10. ¿Ah? El diamante al 10, por ejemplo. Sí, pues el diamante es súper duro. Sí. ¿Te gustan las piedras, Ignacio? ¿Los No, minerales? es un dato curioso nomás. Ah, ya. De busquilla. ¿Y buscaste ahí una palabra de estas típicas de un lenguaje, o no? La verdad Hay parece que unas, no. hay unas súper curiosas, de verdad. Hola.